están solas, Señor. La bendigo, Señor. La bendigo. En el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de muerte, espíritu de miedo, miedo. Sal de ahí. Espíritu de temor, sal de ahí. Fuera. 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 Miedo. Espíritu de miedo. Rechazo de la madre. Ahora. Toda brujería. Toda brujería. Fuera. Brujería. Fuera. Fuera. Palabras de... Esto que ustedes están observando es la visita que hicimos este fin de semana a la ciudad de Richmond, allá cerca de San Francisco. Visitamos la iglesia, la obra de Adulam, que pastorea nuestro hermano Oscar Morales, y también su esposa Doris. Están ellos a cargo de ese trabajo, a cargo de esa comisión allá en una área tan difícil. San Francisco, la cuna del homosexualismo, la mata, ¿verdad?, de toda esa doctrina que respetamos a la gente que piensan como piensan, pero que bíblicamente no es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí están ellos trabajando en un área bastante difícil, pero también es un área que significa un reto y un desafío. Nos hace entender que no podemos por nuestras propias fuerzas, que lo que se quiere y se requiere de la iglesia en un área como San Francisco, toda la Bay Area, todo lo que es el área de la bahía de San Francisco, es la influencia directa completamente de ese espíritu de antinaturalidad, de ese espíritu antidios, de ese espíritu antibiblia. Entonces ahí pues es un reto bastante difícil, pero uno no lo puede hacer solo uno, ni uno puede en esto. Es ahí donde entra la doctrina del reino. El Señor Jesús fue el que nos dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Vino Juan el Bautista con el mismo mensaje, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el mismo Señor Jesús, con sus propias palabras, nos dice en Mateo capítulo 4, verso 17, para la gente que le gusta la Biblia. Mateo capítulo 4, verso 17, dice literalmente así: desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Porque su aparición, su manifestación del Señor Jesús implica la cercanía o el acceso al reino de los cielos, ¿verdad? Es más, cuando Él se va, cuando Él se despide de sus discípulos, en este momento apóstoles ya, en el momento de su ascensión a la diestra de Dios, las últimas instrucciones que Él está dando, lo podemos leer en Mateo 24, 14. Él dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Diciendo dando estas instrucciones en todo lo que es escatología, ¿verdad? En todo lo que es la predicción, la profecía de lo que iba a pasar en los últimos días. Entonces Dios tiene el deseo de que el evangelio del reino sea predicado antes de que venga el fin.
Dios tiene en su corazón el propósito y la intención de que la predicación sea del reino, el reino de los cielos sea predicado. Entonces, el Señor Jesús comienza su ministerio acercándonos el reino y termina su ministerio retándonos a nosotros o desafiándonos a nosotros a que la predicación que tenemos que dar tiene que ser la predicación de ese reino. No se puede predicar otro evangelio. Ese es el asunto. Estaba conversando con los hermanos pastores que nos acompañaron a esta visita que hicimos allá a Richmond, y sabemos que es una zona, un área bastante opuesta a la predicación del evangelio. Pero en general el mundo entero está así. No solo la ciudad de San Francisco, el mundo entero ha abrazado esa doctrina de género, como se le dice ahora, la ideología de género, como se le menciona ahora, toda esta doctrina antinatural, por supuesto, ¿verdad? Y entonces todo lo que es antinatural, todo lo que va contra natura, va contra Dios, porque lo que es natural es lo que Dios estableció. Entonces va a haber una tremenda oposición, y el mundo entero en general están en esa tremenda oposición el día de hoy, y la iglesia tiene que echarle mano al reino. Es por eso que el Señor Jesús vino a acercarnos el reino, para que tuviéramos acceso a los poderes del siglo venidero, a las señales, a los milagros, a los prodigios. Eso implica el acceso al reino. Esto tenemos que entenderlo, el acceso al reino. Y Él nos desafía diciéndonos que ese mismo reino tiene que ser predicado por la iglesia de los últimos días. El evangelio que se tiene que predicar no es el evangelio teológico, con todo el respeto que me merecen los señores teólogos también, ¿verdad? No tengo nada, de hecho sabemos que hacemos teología cuando estamos exponiendo la palabra del Señor. Hacemos teología, pero no nos podemos quedar en la teología. No nos podemos quedar en la revelación de los misterios si no entramos en el reino. No podríamos hacerle frente a nuestro enemigo en los últimos días, que es el anticristo, si no podemos tener acceso al reino de los cielos. Tener acceso al reino de los cielos es tener acceso al poder de Dios. Por eso es importante entender por qué el Señor Jesús viene a acercar el reino. Y es para que podamos tener acceso a los poderes del reino y podamos nosotros enfrentar al enemigo formidable que vamos a tener en este tiempo, en los últimos días. Por eso la predicación de Jesús en todo momento no fue una predicación solamente teológica, aunque habló de teología con algunas personas, en algunos momentos explicó situaciones teológicas, pero miren, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35. Miren lo que dice. Dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es que esa es la forma que se predica este evangelio. El evangelio del reino no es teológico nada más. Hace teología, pero el evangelio del reino, el apóstol Pablo nos lo ubica de una manera sobrenatural. Si vemos la iglesia del principio, ¿por qué esa iglesia fue tan sobrenatural? Porque predicaban el evangelio del reino. Por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros que el evangelio tiene que ser sobrenatural. No nos podemos quedar en la letra. No nos podemos quedar solamente en la revelación y en una especie como de masturbación mental, en donde nos imaginamos y sin poder. Entonces, ese es el problema que pasa en muchos ministerios. Muchos ministerios que van a tener problemas en estos días,
van a tener problemas porque no saben cómo entrar en el reino. Nunca dieron la doctrina para poder entrar en el reino de los cielos. Dice, y la gente, dice ahí, se asombraba de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas y los fariseos. Escribas y fariseos implica teología pura. Teología que es una letra que tal vez no es, por supuesto que no es mala estudiarla, pero el Señor Jesús predicaba diferente. Dice que tenía autoridad, ya eso es el reino. Ya cuando entramos en autoridad, ya cuando entramos en poder, estamos entrando en el reino. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, dice el verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ese es el reino. Por eso, no se trata de que estemos en contra de la teología. Estamos en contra de la mera memorización de textos cuando no hay poder, cuando no hay sobrenaturalidad, cuando no hay respaldo. Por eso es que está diciendo que no consiste en palabras, claro. Palabras se está refiriendo no a la palabra de Dios. Cuando dice en palabras se está refiriendo al análisis teológico, a la gematría, a esa interpretación judaica de lo que es la palabra del Señor, y se quedan ellos ahí en eso. ¿En qué significa la palabra número tal del diccionario Strong? Es bueno saberla. Usted me ha oído a mí enseñar así. La palabra número tal del diccionario Strong, pero hay gente que cree que eso es todo el evangelio. Aprenderse las palabras de memoria, aprenderse el alfabeto, el alefato, discúlpenme, las letras del alefato hebreo. Para ellos eso es el reino, para ellos es la meta y el propósito. No, esto es lo que me quiere decir el apóstol Pablo, que no consiste en palabras, no consiste en conocer el Zohar, no consiste en conocer y repetir las doctrinas judaicas, no consiste en esas cosas cabalísticas que hoy están tan de moda. No, dice que no consiste en meras palabras, sino en poder. En eso consiste el reino. El reino es poder. El reino no es simplemente conocimiento o memorización de textos. Eso sirve, por supuesto que sirve. A mí me ayuda. A mí me ayuda a memorizar cosas que aprendí de memoria, claro que sí, pero de nada serviría cuando uno tiene un enfrentamiento con demonios, o cuando se necesita orar por alguien que se está muriendo, cuando se necesita orar por alguien que tiene necesidad. Por eso dice, el reino de Dios no consiste en palabras, bla, 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 bla. No, puede haber mucho bla, bla, pero si no hay sobrenaturalidad, todavía no han entrado en el reino. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Ese era el evangelio del reino para el apóstol Pablo también. Es más, si usted lo ve en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 5, dice, pues nuestro evangelio, ahí lo dice clarísimo, el evangelio de Pablo, pues nuestro evangelio, y en alguna oportunidad dice él, mi evangelio. ¿Cuál era ese evangelio? Ya vimos de Jesús, ahora vemos del apóstol Pablo. Dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder. Y le agrega algo muy importante, algo esencial. Dice, y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Entonces, estamos claros que el evangelio del reino es la predicación que Jesús dice que la iglesia de los últimos días tiene que predicar. Este evangelio del reino
será predicado en todo el oicomene, en toda la tierra. Dice, como testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. También en relación a esto de la predicación del Evangelio del Reino, el apóstol Pablo nos enseña un poquito, nos ilustra bastante. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 12, hablando él de su apostolado, dice así: entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Es que el día de hoy hay una plaga terrible, se llama los grillos mormones. Y también creo que el día de hoy oí de otra, las babosas mormonas. Unas babosas que están apareciendo, pero plaga. Obviamente es un ángel castigando la impiedad de la gente, ¿verdad? Pero si usted ve, es una plaga. En la iglesia tenemos una plaga. Así como estos grillos mormones, usted los oye en las noticias hoy, ¿verdad? Así se multiplican los que dicen que son apóstoles. Todo el mundo es apóstol. Todo el mundo se autoproclama apóstol. Es como abejones en mayo, ¿verdad? Es como esa plaga, que no se puede manejar en las carreteras. Se resbalan, tanta la plaga de grillos, que los carros se resbalan. Se van resbalados y ha habido accidentes por los millones y millones y millones de grillos que están apareciendo en Iowa y también en Nevada. Están apareciendo en Las Vegas, Sin City. Entonces, tenemos una plaga dentro de la iglesia, más o menos parecida. Esa es una analogía que yo estoy utilizando para darle a entender a usted que estamos plagados de personas que dicen apóstoles, pero no son apóstoles. Ellos dicen que son apóstoles. Por eso él está aclarando, diciendo cómo es un verdadero apóstol. Allí él está diciendo, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, dice, por medio de señales, prodigios y milagros. Ahí es donde paran las palabras. Gente que viene con revelaciones, dicen que les cayó del cielo una revelación, y saber Dios si es o no una persona que tiene tal vez el don de la novela, el don de la ficción, el don de escribir fábulas fantásticas, ¿verdad? Mucha gente simplemente quieren ser, pero él nos está enseñando cómo uno reconoce a los verdaderos. Dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol. Ahí se terminaron las palabras. Un verdadero apóstol no solamente tiene que decir que Jesús le habló. No, eso lo dice cualquiera. La evidencia de que Jesús le habló, la evidencia de que hay un llamamiento apostólico genuino de Dios. No es la boca, porque la boca se mueve, porque la lengua se mueve, no tiene hueso. No, las señales, los prodigios y los milagros. ¿Dónde están? También en este asunto tenemos que tener cuidado, porque en los últimos días se van a levantar muchos falsos. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo es bien astuto. El enemigo, pues, acuérdese que era la sabiduría, dice ya Proverbios capítulo 8. Esa fue la primera rebelión que hubo, la de la sabiduría creada. Es inteligente, astuta, por eso el Señor quiere que seamos astutos como la serpiente, aunque inocentes como las palomas. Pero quiero decirle que habrá falsos cristos.
habrá falsos profetas. Allá nos está diciendo Mateo 24, 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible aún a los escogidos. Por eso tenemos que tener cuidado y ser bien maduros en este asunto, porque también del otro lado van a hacer señales y prodigios con el propósito de engañar. Por eso es importante la enseñanza que nos deja el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 1:5, donde nos dijo, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, dice, y en el Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. Cuando es el Espíritu Santo, y esto queremos analizarlos antes de terminar, pero que van a haber señales, tiene que haber señales. ¿Ok? Quiero que le ponga atención, obsérvelo. Observe lo que sucede cuando se desarrolla un ministerio que tiene respaldo del Señor. Yo creo que eso hemos dado testimonio por muchos años. ¿Sí? Lo bendigo, Señor. Lo bendigo. Déjeme hablar, déjeme explicar algo. Déjeme explicar algo. Fíjense que nos tocó estar ministrando liberación allá en la ciudad de Richmond. Y pues estamos tratando de sanar almas. El mensaje más era de sanidad interior, ¿verdad? Y en medio de aquel mover del Espíritu Santo, se oye un grito. Se oye un grito y debo confesarle que mucha gente se asustó. Mucha gente volteó la cara, pero de una forma, no es que yo los estoy viendo, porque no están acostumbrados, mucha gente no están acostumbrados a ese tipo de manifestación. Pero es que esta es la confrontación. Predicar, yo pienso que es fácil, pero una predicación con respaldo es lo que tenemos que buscar, es lo que tenemos que entender. Cuando Dios, para darle la gloria a Jesucristo nuestro Señor, respalda, da su apoyo y da su aprobación. Comenzamos del principio. Dios, tan abandonadas y tan solas, Señor. Lo bendigo, Señor. Lo bendigo. En el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de muerte, espíritu de miedo, miedo. Sal de ahí. Espíritu de temor, sal de ahí. Fuera. 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 Miedo. Espíritu de miedo. Rechazo de la madre. Ahora. Toda brujería. Toda brujería. Fuera. Brujería. Fuera. Fuera. Palabras de maldición. Corto toda palabra de maldición. Hay que darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Si no fuera que Jesucristo hizo esa obra redentora, no tuviéramos poder para expulsar demonios. Yo perdono a mi mamá. Es a causa de Jesús que tenemos poder sobre estos espíritus malignos que estorban, afectan y torturan a la gente. Qué interesante. Es interesante todo esto porque
Es la evidencia. Habrá gente que dirá, eso no es de Dios y no están de acuerdo, pero todo este propósito es Jesucristo. Queremos que la gente sepa que hay poder en Jesucristo. Queremos que la gente sepa que en el nombre de Jesús hay autoridad. Queremos que la gente sepa que no somos nosotros los hombres los que hacemos la obra. El que hace la obra es el mismo Señor Jesucristo, que nos dio autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Eso es lo que queremos hacer con estas cosas. Queremos darle la gloria a Jesús. Queremos insistir en que no somos nosotros, que no soy yo, que no es la carne y la sangre la que realiza estas cosas. ¿Cómo nos podemos explicar? ¿Cómo? Estamos hablando, estamos reflexionando, estamos ministrando palabra. Y de pronto en aquel silencio se oye un grito, pero un grito de esos que penetra hasta los huesos. Y empieza todo el mundo a manifestarse y empiezan las manifestaciones. ¿Cómo nos podemos explicar eso? Alguna gente dirá que es que posiblemente hay algún truco de hipnotismo colectivo, alguna situación así como malévola. Ese es el diablo que les mete dudas a las personas. Pero yo quiero decirle a todos los que me están viendo, hermanos de la obra de Orange, ese es nuestro desafío. Nosotros fuimos escogidos para ministrar en los últimos días y no tenemos que tener temor. Me gustó mucho ver a Hania. Me encantó mucho porque el video es más largo y lo pueden encontrar, me imagino que en YouTube, sí, ya está en YouTube. Lo pueden encontrar. Si lo quieren ver todo, está en YouTube. Lo pueden ver ahí. Pero ahí hay un momento en el que estoy viendo a Hania ministrar y hay una muchachita que le está ayudando. Usted sabe, la gente se vomita. Y entonces Hania la ve y le dice, hijita, no le tenga miedo al diablo. Al diablo no se le tiene miedo. Obra de Orange. Al diablo no se le tiene miedo. El diablo nos quiere parar, nos quiere detener, nos quiere inutilizar. Ese es el oficio que él tiene ahorita. Parar la obra de Dios en los últimos días. Detener a la iglesia poderosa. La iglesia poderosa no es poderosa porque tiene un gran edificio. No nos confundamos con eso. Hay muchas iglesias grandes con edificios y todo esto, y no son iglesia de Dios. Aunque ahí se canta y se aplaude y todo, pero mire ahora en todo esto del homosexualismo que ha salido, que respetamos a los señores homosexuales. Y yo llamo a la iglesia a que de ninguna manera menospreciemos, ni ofendamos, ni nos burlemos de ninguna forma de los señores homosexuales y de las señoras lesbianas. Creo que hay que respetar lo que la gente quiere, lo que la gente decide. Hay que respetar lo que la gente exprese. Yo creo que así como respetamos a otros que no son de nuestra fe, así mismo hay que respetar a los señores homosexuales. Pero bíblicamente hablando, el homosexualismo no es aprobado por Dios. Eso es una cosa que queda clarísima, sin que sea ninguna predicación de odio ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero es importante entender que todo esto implica una oposición al propósito de Dios. Y por eso es que no podemos descuidarnos de que viene un ataque sobre la iglesia. Van a querer detener a la iglesia de una manera o de otra. Y nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hay un anticristo que no quiere ver lo que usted vio ahí en el video. Hay un anticristo que no quiere expulsión de demonios. Hay un anticristo que no quiere liberación. Hay un anticristo que quiere mantenerlos cautivos. Hay un anticristo que quiere mantenerlos oprimidos, encadenados.
esclavizados, reducidos a impotencia, que no se puedan defender de los vicios, que no se puedan defender de las drogas, que no se puedan defender de las bajas pasiones, los quiere tener ahí bajo su dominio. Y por eso utiliza sus medios, los que les dicen, los que le sirven a Satanás, los instrumentos, los vasos de deshonra, porque la Biblia dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Qué triste ser un vaso de deshonra. Sí, el Señor te usa así para estorbar, para deshacerse después del vaso de deshonra. Por eso usted va a ver que hay ataques sobre nuestro ministerio. Alégrese. Eso quiere decir que vamos bien. Mire usted cómo nos atacan y nos pegan y nos patean y nos escupen y nos dicen adúltero, ladrón, fornicario, esto, el otro. Pero no es la persona la que está en contra nuestra. Es un espíritu de anticristo que se está moviendo y quiere detener los ministerios que pueden hacerle daño. Los que tienen acceso al reino, los que pueden predicar con autoridad el reino. No se puede expulsar demonios sin autoridad. No se puede hacer lo que usted vio y tenemos otro montón de milagros. Lamentablemente el tiempo no nos permite, ¿verdad? Pero podemos decirle, la gente lo que necesita es eso. Por eso dice, para liberar a los cautivos. A eso vino. Para liberar a los oprimidos. Por eso vino. ¿Y qué quiere el diablo? Mantenerlos en las mazmorras, mantenerlos en la celda, en el calabozo, oprimidos en su alma, atemorizados en su alma, inutilizados, empobrecidos, enfermos. Por eso dice que él venía a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, mire la enseñanza, proclamando el evangelio del reino. Esto que usted vio, ese es el evangelio del reino. Eso es el evangelio que hay que predicar. El evangelio de la liberación. Por eso, qué tremendo, Lucas capítulo 4, verso 18. El Señor Jesús diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el evangelio. Ahora sabemos que es el evangelio del reino. Para predicar el evangelio a los pobres. Para poner en libertad a los cautivos. Ahí lo estamos haciendo, obra de Orange. Esa es el área nuestra. Ese es lo que nos mandaron a hacer. Y si estamos en lo profético, es con ese propósito. Liberar al cautivo. Por eso es importante entenderlo. Dice, para devolverle la vista al ciego, al que está en ignorancia, al que no conoce a Cristo, al que no conoce la luz de la verdad, que es el Señor Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad, Él es nuestra vida. Por eso vivimos, porque Él vive. Y dice, para predicar libertad al oprimido. ¿Quiénes son los oprimidos? Los que se quieren suicidar, los que están presas de los vicios, de la marihuana, de las drogas, del alcoholismo, los que tienen depresión, los que se consideran inútiles, los que están atados de la mente, del espíritu, los que han perdido su propia voluntad, los que no pueden hacer las cosas que deben hacer porque no tienen la voluntad para hacerlo, porque están cautivos, están oprimidos. Ese es el área de nosotros. Por eso, Obra de Orange tiene que capacitarse más. Si usted pertenece a la obra de Orange, usted tiene que capacitarse más porque viene el día en el que el Señor te va a pedir cuentas y te va a llamar y te va a tirar al ruedo, haciendo las cosas que usted vio. Lo que le mostramos. Mire qué importante es entender el propósito de un ministerio, la visión ministerial. Para eso fuimos levantados. Por eso, ¿de qué se sorprende los ataques? De que aquí, de que allá, de que nos escupen. Pero mire quién nos escupe.
Póngale cuidado quién es el que nos ataca. Póngale cuidado los instrumentos que usa Satanás para el ataque. Los anticristos, los rebeldes, los insujetos. Esto es tremendo. Por eso es importante que entienda por qué es que el enemigo también levanta gente que hace señales, prodigios y milagros. Es que algunos ni siquiera señales. Algunos, hermano, no entran ni en la categoría de hacer señales. Es puro hablar y hablar y hablar. Y como la gente a todo le hace bola, como la gente a todo quiere ver por la curiosidad. Hay gente que se ha levantado. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Como los anticristos, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido firmes en el llamamiento, hubieran permanecido en obediencia. Gente que muchas veces dijeron, hermano Andy, aquí me mandó el Señor a este ministerio. Y por un chisme. Pero es que tiene que ser sacudido, tiene que ser zarandeado el ministerio para que quede lo que tiene que quedar y se vaya lo que se tiene que ir. Usted ve que llegan y ponen su changarro y no les funciona. Ponen su changarrito, no les funciona. ¿Pero por qué no les funciona? Porque tarde o temprano se les acaba la gasolina. ¿Y de dónde van a agarrar? ¿Dónde cree que van a agarrar? Pues usted va a ver ministerios que mezclan de un lado, que mezclan del otro, que andan buscando novedades, andan buscando cosas nuevas. El apóstol Pablo nos advirtió de eso, que en los últimos días muchos tendrán comezón de oído, picazón de oído. Quieren andar buscando cosas novedosas y el diablo lo sabe. Y les manda sus doctrinas y les manda sus maestros. ¿Quién ataca la obra de Orange? Póngale cuidado quienes atacan la obra de Orange. Mire el espíritu que está en la gente que atacó la obra de Orange. Mírelos. ¿Quiénes son? Los anticristos, los antifamilia, los antidios, los antibiblia. Hay gente que se autodenomina maestro. Mire lo que yo estoy enseñando. ¿Y quién los nombró de maestros? ¿Quién le dijo que es maestro? ¿De dónde salió maestro? Pero en los últimos días estas cosas van a suceder. Porque el enemigo lo que quiere es crear confusión. Por eso qué bonito lo que dice el apóstol Pablo acerca del Espíritu Santo. Cuando nos está diciendo que en nuestro evangelio no vino a ustedes solamente con palabras, dice aquí, sino también en poder y en Espíritu Santo. La ausencia del Espíritu Santo. ¿Cómo le van a poner cuidado a alguien que no tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo le van a poner a alguien que da testimonio de rebelión contra su autoridad? ¿Cómo le van a poner cuidado a alguien cuyo fruto es la rebelión contra su pastor? La rebelión contra el que le dio de comer pan. ¿Y cómo se muestra esa rebelión? Hablando mal, porque eso es lo que hacen. Lo que quieren es desacreditar, que usted no crea, que usted se confunda. Por eso, en el libro de Mateo capítulo 24, usted va a ver que el Señor Jesús nos advierte que en los últimos días se levantarán falsos cristos y se levantarán falsos profetas y a muchos se engañarán, dice, de ser posible a los escogidos. Es un tiempo de confusión. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, nadie lo va a confundir. Yo me siento honrado que me ataque el diablo, fíjese. Me escupe, sí, no es bonito que lo escupan a uno, a veces uno se entristece. Lo escupen, lo abofetean, le pegan, lo arrastran, pero así hicieron con el Señor Jesús. Eso fue lo que hicieron con el Señor Jesús. Por eso para mí es un honor, es una honra cuando me escupen, cuando me dicen apostolobo, cuando me dicen falso profeta. Porque yo sé quién es el que está en nosotros. Yo sé que es la obra que Dios está haciendo en nuestro ministerio,
en la obra de Orange. Obsérvelo. Ese es el test. ¿Usted cree que Dios respaldaría a alguien en esas condiciones? ¿Ah? Es que eso es lo que yo les digo. El respaldo de Dios. Esto no se trata solo de palabra. Esto no se trata nada más de salir con una teología ahí. Agarrar de este ministerio, agarrar de este otro ministerio, mezclar, hacer mezcolanzas de doctrinas. No. Por eso, no todo el que me dice Señor, Señor. Dice Mateo capítulo 7, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la maldad, la iniquidad. Nunca lo conocieron. Eran como los hijos de Elí, ¿verdad? Eran indignos de la posición que se les había dado, porque nunca conocieron al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes. Igual, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Dice el Señor Jesús que por sus frutos los conoceréis. Los falsos, usted los va a conocer por el fruto. Mire, no se preocupe que son certeros o no son certeros, que hacen milagros. El fruto. Mire el fruto que están dando. Frutos de rebelión, frutos de desobediencia. Hay gente que no se deja mandar. Hay gente que muchas veces se ha ido, no hablo solo de la obra de Orange, estoy hablando de cualquier iglesia, que muchas veces el pastor les llama la atención por algo y por eso se van. Muchas veces el pastor les corrige algo que andan mal en doctrina y por esa corrección se ofenden y se van. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron el Espíritu Santo. Hay gente que muchas veces, por ejemplo, yo le voy a decir, a mí me ha pasado que veo a una persona dando profecía sin testigos. Usted sabe que nosotros tenemos una regulación aprendida del apóstol Pablo, aprendida de la Biblia, del Señor Jesús, que en la palabra del Señor siempre tiene que haber testigos. En los asuntos de Dios tiene que haber 2 o 3 testigos. Entonces, cuando hay profecía, es bueno que haya testigos. Y veo a la persona en el parking de la iglesia o en el lobby de la iglesia, dándole palabra profética a otro, y entonces lo mando a llamar, la mando a llamar, y le digo, hijita, te voy a suplicar que cuando des profecía, no la des como la estás dando. Aquí tiene que haber testigo. Eso basta para que se vaya a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que no era el Espíritu Santo el que estaba hablando. Profetizó, sí, pero quién sabe de quién. ¿Por qué? Porque si fuera el Espíritu Santo tiene que dar testimonio de sujeción. Dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Sujétese. Pero si no se quiere sujetar, me está dando un testimonio. No era Dios el que estaba hablando. Mire, toda esa gente que profetizó y dan palabras, incluso hacen señales, oraron por alguien y se sanó. Ok. Pero donde entran en insujeción, entonces me están dando a entender el fruto. Oh, sí, serán muy certeros, pero mire el fruto que está dando. Nadie lo manda, se manda solo. Ese es el que dice, subiré por encima de las estrellas de Dios y me haré semejante al Altísimo. A mí nadie me manda. Yo buscaré los primeros lugares. En el extremo norte pondré mi trono y me haré semejante al Altísimo. El pastor quedó por atrás. Te está diciendo que aunque sea certera y tenga ciertas emanaciones de poder, la insujeción revela que no es el Espíritu Santo el que está en esa persona. Mire, Señor Jesús, yo no he venido a hacer mi voluntad. Mire qué tremendo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y estos no se les puede corregir porque se van. ¿Qué implica eso? Eso implica que no está el Espíritu de Dios en ellos. Mire lo que dice el Señor Jesús.
Jamás os conocí. Apartaos, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Qué tremendo, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad. Mucho profeta y mucho de esos que se levantan solos, de esos que salen abriendo obras y abriendo aquí, abriendo allá. ¿Sabe qué? Los que quieren hacer es su propia voluntad. Lo único que quieren hacer es su propia voluntad. Nunca se sujetaron. Siempre hubo rebelión. Siempre hubo. Tenía una persona que la recuerdo con cariño porque uno no lo deja de amar, pero lo uso ahora de ejemplo. Estábamos en un edificio que teníamos allá por la Red Hill en ese tiempo, hace muchos años. De pronto llegan los ayudas corriendo. Mire, el profeta fulano le está echando a usted ahí algo raro. Me dijeron que era una brujería. ¿Verdad? No era una brujería exactamente, ¿ve? Pero después fui y averigüé. Andaba con una hermana de otro lugar que venía con un pensamiento judaico, echándome encima de mi carro. Desde aquel tiempo yo sabía, esto no va a pegar conmigo. ¿Quién sabe dónde agarró esa doctrina? ¿Quién sabe a quién está oyendo? Y como ahora hay YouTube, y como ahora hay Facebook, como ahora hay plataformas digitales, como ahora hay media, ¿cómo se llama esto? Todo lo que implica ahora las plataformas digitales, pues ahora será peor el asunto, ¿verdad? ¿A quién estás oyendo? ¿Quién es tu pastor? ¿Con quién te sujetas? ¿Estarías dispuesto a humillarte si tu pastor te corrige? Si tu pastor te llama la atención por algún error, ¿estarías dispuesto a decir, en el nombre de Jesús me humillo? ¿O eres de los que comen y se van? Mire, ahí es donde uno los conoce. Ahí es donde vas a ser conocido. Si quieres hacer tu voluntad o la voluntad del Padre del Señor Jesucristo. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Por eso me siento muy contento yo de estar haciendo este trabajo. De donde quiera que vamos, el Señor da testimonio y el testimonio lo da de esta manera. Para mí es muy importante que usted vea. Tan abandonadas y tan solas, Señor. Obsérvelo, oiga los gritos, oiga los gritos. Es el respaldo del Señor. ¿Por qué pasa esto? Bendito, Pregúntese. Señor. Porque la cosa no es solo palabra. La cosa es poder de Dios. En Por el eso nombre de brincan Jesús. los endemoniados, brincan los espíritus inmundos. Espíritu de muerte, espíritu de miedo, Ok. miedo. Por eso es importante. ¿Dónde te estás congregando? Doctrinas hay muchas. Enseñanza teórica hay mucha. Ministerios parecen grillos mormones por todos Los Ángeles y por todas partes están dispersos un montón de ministerios. Pero uno tiene que tener cuidado y dejarse llevar por el Espíritu de Dios y recibir un testimonio en el corazón de que Dios está respaldando ese ministerio porque le ha dado acceso al reino de los cielos. Es importante que se predique para la gloria de Jesucristo. Por eso es que, hermanos, yo siempre quiero tener una autoridad sobre mi cabeza. Siempre. Porque yo sé que es importante la sujeción. Es importante que yo no busque mi propia gloria. Es importante que yo sepa que hay una autoridad sobre mi cabeza y que yo tengo que obedecer, tengo que sujetarme. Por sus frutos los conoceréis. Por eso es importante que a partir de este momento usted le ponga cuidado. No solamente que enseñen teología cualquiera puede enseñar, pero si es el reino de los cielos, si es el reino de Dios, que usted comprenda que el reino de Dios no consiste solo en palabra,
solo en teoría, sino en una palabra que está respaldada por Dios con sobrenaturalidad, como la iglesia del principio, como la iglesia de los primeros apóstoles. Y recuerde que la gloria postrera será mayor que la primera. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.